Muchísimas gracias y atención, saque cuentas de cuánto recibirá usted en la pensión, qué debe de sumar y además que esto prevé también algunos de los proyectos y planes a futuro. Don Waldo Carrillo está con nosotros en esta mañana y nos va a ir detallando cada uno de esos pasos que tenemos que conocer para que realmente nos vayamos con bastante tranquilidad. Don Waldo, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Don Waldo, ¿cuáles son esos montos que se deben de sumar a la hora de proyectar la pensión? Claro. Todos los trabajadores debemos de tener en cuenta dos elementos importantes cuando hablamos de pensión o de retiro por vejez. El primero de ellos es precisamente el esfuerzo contributivo que hice a lo largo de toda mi carrera laboral. ¿A qué me refiero? Me refiero precisamente a que desde el primer momento en que yo puse un pie en la primera empresa donde laboré, me reportaron en planilla. Y ese esfuerzo contributivo no es más que el salario que se reportó a la caja, la cotización que quede en el registro de cotizaciones del régimen de invalidez, vejez y muerte, que al final se van a ir sumando para determinar la fecha de retiro por vejez de la persona. Ese es el primero. En otras palabras, colocar la mayor cantidad de cuotas posibles me genera un mejor beneficio a futuro. Segundo elemento, la pensión es un reflejo del salario. Si usted tiene un salario bajo, la pensión va a ser un reflejo de ese esfuerzo contributivo con un salario bajo. Si su salario es más alto, la pensión va a ser un reflejo de su salario más alto. Porque acordémonos que es un porcentaje. Entonces, monto del salario, número de cotizaciones, esfuerzo contributivo es igual a mi futura pensión. A eso le llamamos el primer pilar o la cobertura que da el primer pilar de contribución. ¿Con cuánto tiempo antes de pensionarme realmente puedo tener ese monto, un cálculo aproximadamente? Sí. Bien, todos los días nosotros podemos revisar en nuestra cuenta individual o registro de cotizaciones cómo va la proyección de derecho. Nosotros tenemos una página web www.ccss.sa.cr. Ahí está el icono de pensiones y ahí le van a dar todos los pasos para poder accesar su registro de cotizaciones y su proyección de pensión. Pero los jóvenes por lo general no se fijan en este tipo de cosas. Casi siempre son las personas que ya superan los 50 años, alcanzan ya casi los 60 años, que ya están más atentos de cuál va a ser el monto de su pensión. Pero a su pregunta, todos los días es un buen momento para visualizar cuál va a ser mi futura pensión. Entonces, con toda esa información que tengo que tener lista y preparada, puedo sumergirme para poder ver de qué manera, los detalles, todo lo que puedo tener ahí. Claro. Calculemos una pensión. Vamos entonces. Por ejemplo, una persona que gane unos 500,000 colones. Más fácil. El salario promedio en Costa Rica anda alrededor de los 600,000 colones. Ha ido subiendo un poquito. Entonces, si hablamos de 600,000 colones de salario promedio, casi que estamos tomando a la mayor cantidad de la población costarricense. Entonces, si nosotros ponemos un salario de 600,000 colones, salario promedio, ¿verdad? La pregunta es, si yo he tenido un ingreso similar durante mis últimos años, ¿cuál va a ser por ejemplo, el reflejo los últimos de mi pensión? 15 años. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Producto de este salario, ¿verdad? Usted va a identificar dos montos que se van a sumar a la hora de la pensión. Y los llamamos así, una pensión básica, una pensión básica, ¿verdad? Y un complemento por esfuerzo contributivo. O vamos a ponerle más sencillo, complemento. ¿Ok? Estos dos elementos suman el total de la pensión. Ahora, ¿cómo calculamos la pensión básica? De la siguiente manera. La tasa de reemplazo o el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte no es igual para todos los salarios. Para los salarios más bajos, la tasa de reemplazo básica o pensión básica es más alta. Para los salarios más altos, la pensión básica es más baja. Eso se llama solidaridad. ¿Qué significa? Que los que tienen un salario más alto contribuyen para que los que tienen un salario más bajo puedan tener una tasa de reemplazo más alta y que al final tengan una pensión homogénea, similar, ¿verdad? Entonces, una equidad en las pensiones. Una equidad en las pensiones, correcto. Entonces, si el salario promedio es 600,000, la pensión básica va a ser un 52,5% de los de ese monto, ¿verdad? Esa es la pensión básica, que si usted lo multiplica, le va a dar, don Andrés, 375,000 colones. ¿Ok? Esa es, vamos a ver, dejémoslo de último mejor. Supongamos
que el estudio de cotizaciones dice que usted tiene 30 años de cotización. Mejor primero fijémonos en las cuotas. Tiene 600.000 colones y cotizó con 30 años. Aquí estamos cumpliendo con lo básico para poder obtener la pensión básica. Correcto. También. Estos 30 años lo que significa es que aporté 360 cuotas. ¿Ok? Entonces, si la pensión básica es un 52%, la pregunta es ¿cuál es el complemento? El complemento es un 1% por encima del año 20. Por encima del año 20 de cotización. En otras palabras, por los primeros 20 años voy a obtener 52,5%. Pero como tengo 30 años, el complemento va a ser un 10%. Total, un 62.5%. Ahora sí puedo multiplicar 62,5% por 600. Me estaba adelantando hace un ratito. Entonces, ahora sí, si esto suma 62,5%, que es la pensión básica, más el esfuerzo de contribución, ¿verdad? Son 375.000 colones. Es el cálculo de una pensión a un salario de 600.000 colones. Obteniendo Correcto. Los 30 años, 360 Correcto. cuotas. Ahora, don Ubaldo, ¿cuánto me afectan las incapacidades en el trabajo? Nótese que aquí estamos colocando que mi esfuerzo contributivo fue de 30 años. Significa entonces que de mi vida laboral, por lo general la vida laboral anda alrededor de 40 años, por lo menos un 75% del tiempo coticé. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Si mi vida laboral anda aproximadamente 40 años, lo que hemos observado en los cotizantes de la Seguridad Social es que el 75% del tiempo la gente cotiza, o sea, 30 años. Si una persona tiene más impacto en incapacidades, ese número de años efectivamente cotizados va a ser menor. Se va a ver reflejado aquí. Se va a ver reflejado ahí y el complemento va a ser menor. Y la pensión va a ser más baja. Quizás sea eso también lo que muchas personas, tal vez en el momento de hacer su cálculo, no previeron, no tenían en cuenta, y entonces dijeron, pues, ¿por qué fue? Ahora, si pasa mucho tiempo, porque ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Si paso, tal vez si me incapacito mucho, pero si paso mucho tiempo también desempleado, o sea, intermitentemente. Sí, acordémonos que este esfuerzo contributivo de 30 años es un reflejo. Nosotros le llamamos densidad de cotizaciones y hemos visto que de cada 12 cotizaciones por mes, aproximadamente el 70-75% de esas cuotas el afiliado las coloca a la Seguridad Social. Es decir, un 25% del tiempo de la vida laboral del trabajador o pasa cesante o pasa incapacitado. Ahí está incorporado en ese factor la cesantía, pero usted tiene toda la razón, Andrés. Una persona cesante, incapacitada, no cotiza al régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte y por ende su pensión seguramente va a ser más baja o va a tener que dilatar el retiro en el tiempo. Ahora, don Ubaldo, puede ser el caso de alguna de las personas que nos está observando. Si mi pareja o mis hijos me van a asegurar, ¿yo puedo adelantar las cuotas? No. No se puede. La pensión es el reflejo del granito de arena todos los meses el registro de cotizaciones del régimen de IBM. No puede traer la bolsa de arena y colocarla de un solo tiro. Muy bien. ¿Y qué pasa si tengo es parte si mis hijos o mi pareja me habían asegurado y tengo un seguro voluntario? Porque también ya empieza a jugar un papel diferente. Usted puede cotizar de 3 maneras al régimen de invalidez, vejez y muerte. Como asalariado. ¿Qué significa que sea asalariado? Tiene un patrono. El patrono es el que se encarga de registrarlo en la planilla, todos los meses lo reporta a la caja. Se va pagando. La otra forma es como trabajador independiente. ¿Qué es un trabajador independiente? Aquel que trabaja por cuenta propia. Es un abogado, es un ingeniero, es un técnico en X especialidad, trabaja en lo propio, se afilia a la caja como trabajador independiente. Estas dos formas son obligatorias para todos aquellos que hacen algún trabajo manual o intelectual, ¿verdad? Entonces, todo aquel que genera alguna actividad económica, manual o intelectual, debe de estar afiliado ya sea como asalariado o como trabajador independiente. Es obligatorio, pero tenemos una modalidad
que es el trabajo, o más bien el asegurado, voluntario, que es aquel que no trabaja, ¿verdad? No tiene una actividad económica propia, pero tiene recursos para darle continuidad a su escala contributiva al régimen de pensiones y a salud. Y a eso le llamamos voluntario. Ejemplo, una persona que se queda en la casa, la pareja es la que trabaja, ¿verdad? La pareja está asegurada, pero la que se queda en la casa no cotiza pensiones. Entonces toma un seguro voluntario y evidentemente a partir de ahí sí sigue cotizando a la seguridad social. Ahora, y tendría derecho a la pensión. Don Ubaldo, como director de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, es un tema que hoy todo el mundo está hablando. Cuando nos pensionamos queremos el drop de una vez, o sea, hemos cotizado, ya cumplimos, pero que se nos dé de una vez, porque si no, no lo vamos a aprovechar y de nada nos sirvió tantos años, tantas cuotas y tanto cálculo. Vea qué interesante, don Andrés. El reemplazo que va a recibir esta persona con un esfuerzo de 30 años, con un salario promedio, no significa que es el último salario sino que es un salario promedio, 600,000, y va a tener un reemplazo del 62%, 62,5%, con una pensión de 375,000. La gente diría, bueno, ¿y dónde está la diferencia para poder llegar a ese promedio? La da el ROP. Si usted retira el ROP, el régimen obligatorio de pensiones complementarias, en un solo tracto, lo que está haciendo es consumiendo ese recurso en un solo tracto. La idea es que se transforme en una renta. Y el régimen obligatorio, el ROP, régimen obligatorio de pensiones complementarias, a como ha ido madurando, lo que se espera en pensiones es que aporte un 15% de reemplazo. Por lo tanto, si no lo retira, ¿verdad? Lo que se esperaría es que a este 62,5% le sume un 15% y tendría un 77,5% de este salario de referencia o salario promedio. En otras palabras, el ROP no debe de verse desligado totalmente del primer pilar, sino que hacen una unidad para que la persona tenga un reemplazo de su salario y pueda gozar de una mejor calidad de vida en la vejez. Don Ubaldo Carrillo, muchísimas gracias. Un gusto. Por toda esta valiosa información y que sea también de gran ayuda para todo nuestro público televidente. Muy amable y continuamos con más, con Ítalo.